no quiero irme por las ramas. Seguramente porque hacía mucho frío es por lo que nosotros nos aficionamos al cine, porque allí se estaba bien calentito. O tal vez nos aficionamos a él porque, como dice Luis García Berlanga, en aquella época los retretes de los cines estaban mucho mejores que los de nuestras casas. Bueno, cuando la película era tolerada y cuando nos dejaban, por supuesto, entrar, lo primero que nos encontrábamos al apagarse las luces era con un águila imperial y con una marcha militar. Eso nos indicaba que empezaba el nodo. Gracias al nodo sabíamos que Franco inauguraba pantanos, que había inundaciones en Estados Unidos y que un contubernio, que luego supimos que era el judeo masónico, nos impedía hacer muchas cosas. Desde luego, por encima de condicionantes políticos, el nodo nos enseñaba la realidad, la única posible en aquellos momentos, en una España cansada de luchas, aterida y con hambre. Pero con una España que sobre todo no sabía bien lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Por supuesto que no queremos hacer un homenaje a algo muerto, no. Queremos hacer un homenaje a algo vivo, a unas imágenes que son hoy en día nuestras, que son parte de nuestra vida, que somos nosotros mismos. Y a través de esas imágenes, el homenaje a las mujeres y a los hombres que las hicieron posibles. Todos tenemos un primer recuerdo. El mío se remonta a la ciudad universitaria de Madrid, a un tranvía azul, a mi madre y a un niño que por supuesto era yo, y que siempre le hacía la misma pregunta. Mamá, ¿por qué está todo esto destruido? Es que ha habido una guerra. ¿Entre quién? Entre los rojos y los nacionales. ¿Y quiénes eran los rojos?, le preguntaba. Y mi madre siempre me decía, el silencio. No había nada, ni una sola respuesta. Bueno, en realidad, en aquella época parecía que la vida se hubiera cortado, que hubiera habido un vacío sin respuesta. Y es que los niños de mi generación hacíamos muchas preguntas y apenas teníamos respuesta a esas preguntas. Se puede decir, en honor a la verdad, que nuestra generación es una generación sin respuestas. Al acabar aquel verano del 42, aquel largo y cálido verano, de traje de baño completo en los hombres y faldita corta en las mujeres, al acabar aquel verano, digo, en Madrid, un grupo de unas 60 personas se pusieron a trabajar con ilusión en un nuevo proyecto. La creación de un noticiario que sirviese por un lado de aparato de propaganda del gobierno y por otro de tenue hilo de unión entre los españoles y la realidad circundante. Una realidad hábilmente deformada, pero al fin y al cabo, única realidad posible. El 29 de septiembre, por medio de una orden de la Vicesecretaría de Educación Popular, se creó la entidad Noticiarios y Documentales, o sea, el Nodo. A partir de ese momento, aquel grupo de personas se convirtió en el único notario posible y autorizado para registrar esa realidad a la que me refería. En un piso situado en el número 27 de la madrileña calle O'Donnell, trabajando día y noche, con ilusión, pero sin ninguna retribución económica fija, esos profesionales procedentes en su mayor parte de la Fox y de la UFA consiguieron sacar adelante el proyecto. Algunos, como es el caso de Jorge Palacio, apenas contaban 15 años. Pues yo tengo recuerdos muy agradables del compañerismo que había entonces. Y, en fin, lo pasaba muy bien, trabajábamos muchas horas, esa es la verdad, porque el cine no tenía las técnicas de rapidez como las puede haber ahora, y trabajamos días y muchas veces noches, sábados, y llegábamos a trabajar hasta el domingo. Pero lo llevábamos todo con buena filosofía. Las Navidades habían acabado hacía pocos días. El año había comenzado con nieve y los braseros, funcionando a todo carbón, apenas podían con el frío.
los madrileños mostraban en sus carnes, bajo forma de sabañones, la crudeza del invierno. Durante unos pocos días, en un decorado festivo y alegre, pero al que se le notaban demasiado los remiendos y los costurones, intentaban olvidar las privaciones, la tristeza, los golondrinos y el hambre provocada por una alimentación a base de sucedáneos. Eran días en los que lo mejor para olvidar el mundo que te rodeaba era ir al cine. Una pantalla iluminada te hablaba de otras vidas, de otros hombres y mujeres que no pasaban privaciones, de playas californianas donde el frío no existía. Aquel primer lunes del año, las luces de la sala se apagaron como siempre. Pero lo que surgió en la pantalla no era la película esperada. Era El Nodo. Yo por aquel entonces tenía tan solo 4 meses y, claro, no puedo acordarme. Mi familia me habló años después de aquella época, todavía nada prodigiosa. Eran años en los que las mujeres lucían un curioso peinado llamado, supongo que por el tupé en alto, Arriba España. Y los adolescentes soñaban con las chicas Topolino, aquellas con zapatos de suela de corcho y tacones interminables, 1000 veces mostradas en las revistas de la época y que nos hacían olvidar otra realidad menos agradable. Una realidad que tenía mucho que ver con algo que estaba ocurriendo fuera de nuestras cerradas fronteras, la Segunda Guerra Mundial. Como fiel reflejo del comportamiento del gobierno de Franco, que en todo un alarde semántico había pasado de la neutralidad a la no beligerancia, más tarde a la no beligerancia activa, para finalmente volver en agosto de 1943 a la neutralidad, El Nodo reflejó en estos años el mismo desconcierto. Es curioso revisar ahora algunos reportajes de entonces, separados entre sí por tan solo algunas semanas. En el sector central del Frente del Este, las tropas soviéticas de choque han iniciado un ataque. Rápidamente se transmiten órdenes a las trincheras y posiciones de tiro alemanas y las baterías establecen su fuego de barrera. Después de una rápida lucha en la que cada hombre ha cubierto su puesto con matemática precisión, el ataque bolchevique es rechazado. Unidades navales y millares de pequeñas embarcaciones se concentran en los puertos británicos para realizar, con la ayuda de la aviación, la invasión de Europa. El jefe supremo de las fuerzas aliadas, general Eisenhower, con otros altos jefes aliados, da las últimas órdenes. En los campos de aviación, aparatos de todas clases y planeadores están preparados para las operaciones de bombardeo y transporte de tropas. Las preferencias políticas de los propios responsables de aquella época de Nodo, divididos en germanófilos y anglófilos, nos permitieron asistir a un enfrentamiento multinacional ofrecido desde ambos bandos. Así, un avance alemán en el frente era recibido con igual júbilo que un triunfo aliado sucedido pocos días más tarde. Lo que sí tenía bien claro el régimen y, por supuesto, el Nodo, era la cruzada española contra el comunismo. España lleva su estandarte glorioso a tierras lejanas para la defensa de la civilización occidental en el puesto más difícil de las empresas universales. Las noticias de la División Azul ocupaban siempre un lugar de privilegio en el noticiario y la prosa utilizada estaba a la altura de la gesta. Aquella era otra guerra. Rosbach.
Con el pretexto de que así se mejoraba la comprensión de las películas en un momento en el que, por cierto, los españoles no estábamos para aprender idiomas, se promulgó una orden por la que se declaraba obligatorio el doblaje. El fin último de esta medida era, por supuesto, el no permitir que la censura fuese burlada por alguna pirueta lingüística foránea. En cualquier caso, como no hay mal que por bien no venga, aquella medida nos permitió disfrutar de algún que otro doblaje. No había iniciado una campaña de promesas porque hasta hace pocas semanas no tenía la menor esperanza de ser elegido. Hoy, sin embargo, tengo algo más que una esperanza. Y Gingetis tiene algo menos que una posibilidad. Los votos aislados, los votos independientes demuestran que saldré elegido. Pues bien, ahora ya puedo permitirme hacer promesas. Jaimito ha lanzado el grito. A por el collar, Jaimito. Yo por aquel entonces hacía mis primeros pinitos como espectador de cine. A mis pocos años no me estaba permitida la entrada más que a aquellas salas en las que se ofrecían sesiones continuas de nodos y complementos de celuloide rancio de Jaimito y Charlot. Aprendan ustedes lo que deben hacer cuando se les caiga un guardia en la calle. ¿Lo ven? Sencillísimo. Fue entonces cuando comencé a apreciar aquellos inteligentes comentarios de Ramos de Castro y los primeros noticiarios que, al menos nominalmente, ponían el mundo al alcance de todos los españoles. Fueron años de calle y de silencio. Mi mundo se circunscribía a la Plaza Mayor y sus alrededores. Allí, en unas calles respetadas aún por el tráfico, jugaba con mis amigos a la salida del colegio. Ahora, con la distancia del tiempo, tengo un recuerdo de un Madrid azul frente a una Barcelona roja. Y no era por motivos políticos, no, que yo era por aquel entonces demasiado pequeño para entender de eso, sino por el color de sus autobuses. Y el silencio. Ese silencio que lo llenaba todo. Y el niño no hagas eso. Y el niño no hagas lo otro. Y el miedo. Miedo a jugar en un solar de ruido y a que te estallase un obús. Los niños ingleses y alemanes de mi generación sabían por qué tenían que tener cuidado con las bombas. Los niños españoles solo sabíamos vagamente que había habido una guerra, sin más explicaciones. El no y el silencio eran las notas dominantes. Un silencio roto cada año por los desfiles de la victoria que, como era lógico, se convertían en noticia destacada. A Franco y a sus soldados en el 4º aniversario de la victoria que liberó a España y que, después de vencer en una cruenta guerra, supo dar a la patria su unidad, libertad y grandeza. Todas las almas recuerdan aquel parte oficial donde se anunció al mundo la sensacional noticia. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, las tropas nacionales han ocupado sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Pero para victoria, aunque de signo muy diferente, la que se producía semana a semana en aquel piso de la calle O'Donnell. Con el bloqueo internacional sobre nuestro país, la película virgen y en general los materiales cinematográficos comenzaron a escasear. Aquel primitivo equipo se las veía y se las deseaba para poder sacar adelante las diferentes ediciones del noticiario. El embargo de petróleo decretado por Estados Unidos hacía más difícil los desplazamientos para rodar una noticia, hasta tal punto que algunos de aquellos pioneros como Palacio, Pader o de La Chica tuvieron que hacer más de un viaje en autocar de línea con todo el voluminoso equipo. Una vez se me encargó la misión de llevarle una cámara a un operador que estaba en el Valle de Benasque, exactamente en el glaciar de Laneto, que se le había deteriorado la cámara por los hielos. Entonces, pues yo fui en ferrocarril hasta Huesca, y en Huesca tuve que tomar un autobús hasta Barbastro, y en Barbastro tuve que hacer transbordo a otro autobús que me llevara hasta Benasque.
Entonces los materiales que había en los transportes pues eran ruedas viejas y que se pinchaban o que reventaban, y recuerdo que llegábamos, el autobús llegó con las 4 ruedas pinchadas ya por dejarnos ya, porque no tuviéramos que pasar la noche en la carretera. En la imagen cotidiana de las ciudades comenzaron a hacerse familiares los coches a gasógeno y los cortes de luz se convirtieron en el pan nuestro de cada día. Hasta tal punto que las empresas tenían que funcionar con grupos electrógenos y las películas se comenzaron a rodar de noche para no interferir con la escasa industria del momento. Tal vez fue entonces, y también debido a la pertinaz sequía, cuando el gobierno decidió lanzarse a su célebre fiebre pantanística. Para dar trabajo y pan en tierras de Castilla, Navarra, Aragón y Cataluña, se ha construido el pantano del Ebro, y el vecindario de los 11 ayuntamientos del Partido Judicial de Reynosa acoge con el mayor entusiasmo la llegada de su excelencia el jefe del Estado, que acude para dar paso a las aguas aquí reguladas. Con el ministro de Comercio acompaña a su excelencia el ministro de... Y así, entre penurias y miserias, fue transcurriendo la década de los 40. Con una renta per cápita inferior a la del año 36, la población del campo comenzó a migrar a la ciudad, creando un desabastecimiento general y un mayor enriquecimiento de los extraperlistas. Tan solo el crédito argentino por valor de 350 millones de pesos supuso un balón de oxígeno para el régimen. Esto explica el recibimiento multitudinario a una Eva Duarte de Perón que llegó al aeropuerto de Barajas una mañana de verano, cargada de joyas y de pieles. Pero el pueblo necesita pan y toros, y si falta lo primero, pues habrá que inventar lo segundo. Fueron años de creación de ídolos. Cualquier actividad era buena para descubrir una figura cuyos éxitos fueran también los del régimen. Fue la época de los Arturito Pomar, de los Poblet, Manolete y también de una jovencísima Lola Flores. Lo contaron, que la gente le arrancaba los botones y él mismo se preguntaba al día siguiente si es que en España ya no había hombres. La respuesta fue una bofetada en la cara del pobre Jorge, propinada por un caballero. Escoltado por un escuadrón de la Guardia Mora del Generalísimo, marcha al Palacio de Oriente el nuevo embajador de la Argentina, excelentísimo señor... Pero anécdotas al margen. La verdad es que en aquel tiempo nuestro pariente rico era Argentina. Se admiraba su generosidad, su carne enlatada y el hecho de haberse sabido enfrentar al contubernio internacional contra España. Todos los países para el gobierno del general Franco eran comunistas. Francia, Rusia y casi hasta Estados Unidos. Y los que no eran comunistas eran unos canallas, como los ingleses, bueno, o mejor, la pérfida Albión. La verdad es que todo el país andaba un poco de los nervios. Los niños, yo creo que como los mayores, no nos enterábamos de casi nada. Y eso que a mí me gustaba meterme debajo de las faldas de la mesa camilla junto al brasero, y allí, además de estar calentito y seguro, me enteraba o creía enterarme de las conversaciones de los mayores. Y luego estaba el cine y las películas españolas llamadas de teléfono blanco. Se las llamaba así porque en un intento de imitar la confortable vida de las comedias americanas, el único detalle de auténtico lujo que se les ocurría a los decoradores era poner un teléfono blanco en el lugar más visible del salón. La verdad es que los españoles por aquel entonces nos conformábamos con poca cosa. Y si no te gustaban las comedias, siempre tenías las películas históricas. Y a la salida
pues la vida parecía menos miserable si se la comparaba con lo que le pasó, por ejemplo, a Inés de Castro o a los últimos de Filipinas. Se recuerdan las más famosas obras de Goya. Eran años dominados por un cine de valores patrióticos y de humor fácil. Y eso que en Teatro Jardiel o Miura estaban en su mejor momento. Pero los estudios madrileños no paraban de rodar. Y el Nodo ofrecía semana tras semana las últimas novedades. Los años 50 fueron los años de mi adolescencia. La década comenzó con una boda fastuosa, la de Carmencita Franco Polo con Cristóbal Martínez Boroviu, y acabó con una visita histórica, la del presidente Eisenhower. En el medio, años de privaciones, pero también de esperanza. Le da su cordial bienvenida. Suben al estrado donde escuchan los himnos nacionales de Estados Unidos y España. El tiempo frío y desapacible no resta intensidad y emoción a este momento solemne. Años de radio, de Matilde, Perico y Periquín, y del Zorro, Zorro, Zorrito para mayores y pequeñitos, de Cabalgata fin de semana y de novelas interpretadas por el cuadro de actores de Radio Madrid. Me acuerdo de la vuelta a casa por la tarde para oír entre onza y onza de Chocolate Matías López las aventuras de Diego Valor, de Dos hombres buenos, Sangre negra, Lo que nunca muere. Hay novedades de bulto. Son años en los que el país va cambiando poco a poco. El turismo comienza a llegar y además de divisas trae algo más. Trae unas costumbres, una libertad, una ausencia de miedo a las que no estábamos acostumbrados. Se les admirará, se les criticará o se les engañará, pero lo cierto es que pondrán en marcha un proceso que no tendrá vuelta atrás. El deseo de libertad. Disparos de magnesio sobre el equipo español alineado para los fotógrafos. La década comenzará con una venganza histórica. España bate a Inglaterra en el mismísimo estadio de Maracaná. El gol de Zarra a pase de Gainza se convertirá en la referencia obligada a la raza y al genio español durante más de 3 décadas. A los 3 minutos, gol español, vía de ser el de la victoria. Escapada de Alonso que desde el sitio de Basora centra largo. Recoge Gainza que vuelve a centrar. Higo hábilmente deja pasar la pelota y Farra desde cerca bate a Williams. Los jugadores españoles se abrazan emocionados mientras el... Pero si el triunfo sobre Inglaterra es la noticia deportiva del año, el fin del aislamiento mundial lo es en lo político. El 4 de noviembre de 1950, la ONU decidió acabar con un bloqueo que había durado 4 años. La reacción popular no fue espectacular, ya que aquí, no hace falta recordarlo, los ecos de las noticias llegaban siempre con sordina. Lo que sí impresionó a los españoles fue lo del talgo. Los trenes en nuestro país eran tradicionalmente lentos e incómodos. Si uno iba, por ejemplo, a La Coruña, se sabía teóricamente cuándo se salía, pero nunca cuándo se llegaba. Excepto el día, claro. Los vagones iban siempre atestados, y entre el olor a azotal, los controles de la policía, el niño empeñado en marcharte los pantalones con el aceite del bocadillo, el viaje se convertía en un auténtico suplicio. Por eso, la noticia de que existía un tren, aquí, no en Alemania, con aire acondicionado, butacas reclinables, con una velocidad punta de 140 kilómetros por hora, y en el que, además, no hacía falta llevarse la tortilla, ya que había restaurante, parecía algo de ciencia ficción. Yo, que era todo un experto en eso de los trenes, ya que si bien en invierno no salía de Madrid, los veranos los pasaba de gira teatral con mi familia por todo el norte, aquella noticia del Nodo me dejó estupefacto. Llega a Barcelona el tren en el que viaja Monseñor Federico Tedeschini, cardenal legado de su santidad, que va a inaugurar el 35 Congreso Eucarístico Internacional. Mientras disparan las baterías del castillo de Montjuic, que hacen las salvas de ordenanza correspondientes a la jerarquía de jefe del Estado, y voltean las... En la primavera del 52 se celebró en Barcelona el Congreso Eucarístico Internacional. Aunque yo era un niño de tan solo 10 años, sí recuerdo la importancia que se le dio en todo el país. Era el primer congreso que se celebraba desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y las figuras más importantes del pensamiento católico se trasladaron a Barcelona.
el cardenal Tedeschini inauguró el congreso que se celebró bajo el lema La Eucaristía y la Paz. La 2. Tenemos el gusto de presentar a ustedes nuestra casa, que es la suya. Por aquellos días, el nodo se encontraba en vísperas de una gran mudanza. El viejo piso de la calle O'Donnell era ya insuficiente para albergar a los casi 150 profesionales que se encargaban de sacar a los cines de toda España las 2 ediciones del noticiario. Además, desde 1945 se realizaba también el documental Imágenes, con lo que el espacio para trabajar era claramente insuficiente. La nueva sede estaba situada en la calle Joaquín Costa y desde allí se escribió la historia de los últimos 30 años del noticiario. Aquella fue la época que yo, en mis viejos recuerdos, nombré como abrir las ventanas, que no tenía las ventanas cerradas, porque había nacido erróneamente, pero no, como no forma parte del contexto de la pregunta, no digo el por qué erróneamente, oficial y obligatorio. Y necesitaba y debía abrir las ventanas para buscar la colaboración de otros cineastas independientes. Y entonces se buscó la colaboración, efectivamente, se hizo un concurso de documentales. Entonces entró en nodo José López Clemente, que fue quien dirigía la sección de documentales y hacía también un documental. Entonces fue una fase de expansión, aunque ya los noticiarios que hacíamos, que eran los 3 nacionales, además de Imágenes, el noticiario Portugal para Portugal y el noticiario para América, ya los editábamos. Pero sí, esa fase de querer pues abrirse, pues sí la cumplimos. Estela Catalano, que pese a su apellido es italiana, llega a Barajas en viaje de luna de miel con su marido, claro. Aquellos fueron los años de las llegadas. Al principio fueron los turistas europeos quienes, además de divisas, trajeron algo más etéreo, un cierto aire de libertad. Los españoles hasta entonces no habíamos tenido excesivas oportunidades de comparar nuestra peculiar forma de vida con la de otros países. La prensa y también el nodo se habían preocupado de ocultar aquellos aspectos que pudieran haber sido objeto de reflexión. Ahora, con el comienzo de la llegada de los turistas, algunas afirmaciones podrían quedar en evidencia. El gobierno entonces, necesitado como estaba de divisas, se inventó una especie de doble moralidad. Mientras en las playas de Cataluña podían verse ya algunos bañadores que serían los antecesores del bikini, en San Sebastián se seguía multando a los transgresores de la moral y las buenas costumbres. Mientras en Blanes o en Lloret los alemanes se besaban en plena calle, yo era multado pocos años después por ir de la mano de una chica en las calles de Pamplona. Es curioso ver ahora los planos que Nodo ofrecía por aquel entonces de unas playas atestadas en verano de hombres y niños solamente. Lo que no llegó, sin embargo, a nuestro país fue el Plan Marshall. Todas las esperanzas que teníamos los españoles depositadas en aquella especie de bálsamo, curalo todo, se fueron al traste. Pero al menos sirvió para que Bardem y Berlanga fueran premiados en Cannes con una memorable película en la que se cantaba aquello de... Americano, viene a España conquistando, viva el camino, desde el pueblo poderío, o de Virginia y Michigan, y de Inglaterra tiene cama. Americano con alegría, ole mi madre, ole mi suegra, ole mi tía. A poco más de 20 kilómetros de la capital de España, en Torrejón de Ardoz, se halla enclavado... Pero los americanos vinieron, no con el Plan Marshall, pero sí con las bases. Después de su implicación en la guerra de Corea, los Estados Unidos estaban muy interesados en el valor estratégico de nuestra península. Franco, por otra parte, necesitaba el reconocimiento de una gran potencia. El tratado fue la solución para ambos gobiernos. Y otros que también volvieron fueron los prisioneros de guerra de la Unión Soviética. España entera les dio la bienvenida cuando el buque Semiramis llegó al puerto de Barcelona con 286 españoles repatriados. Entre fuegos artificiales, lloros y abrazos, los familiares recibieron a los héroes, a los que en muchos casos se les había dado ya por muertos.
Este coche utilitario español aparece muchas veces conducido por manos de mujer. Y si unos llegaban, otros estaban deseando marcharse, aunque solo fuera a 50 kilómetros. Los españoles, a los que su precaria economía no permitía aún disfrutar de las comodidades de la sociedad del ocio, es decir, de los atascos del fin de semana y de las playas abarrotadas en el mes de agosto, soñaban con poder tener un coche y así dar envidia al vecino. El biscúter y más tarde el 600 fueron la solución para estos primeros automovilistas. El biscúter era una combinación de moto y de coche y se tenía que aparcar a pulso. Su precio era de 3 anualidades de las de entonces, y verlo correr por aquellas carreteras dejadas de la mano de Dios era un auténtico desafío a las leyes de la física. El Gogomóvil y el Seat 600 cambiaron las costumbres de toda una generación, incluidas las sexuales, y fueron el inicio de una loca carrera de aparente bienestar que hoy en día aún continúa. Así cumple su misión el coche utilitario. 100.000 personas presencian en Chamartín el emocionante duelo futbolístico entre el Real Madrid y el Barcelona. Pero si ir de fin de semana al campo no estaba de moda aún, lo que sí se hacía, al igual que ahora, era ir al fútbol. La llegada a nuestro país de Kubala y Di Stéfano representó el comienzo de una edad de oro en nuestro deporte que concluyó con las 6 Copas de Europa del Real Madrid conseguidas en la década siguiente. Un saludo para nuestros espectadores. Pero hubo una llegada que esa sí que fue apoteósica. Yo debía tener unos 15 años, pero me acuerdo como si fuera ayer. Era la Loren, o Sofía con PH, que yo no sé por qué puñetas tenía que escribirse con PH, como hizo Rafael en la década siguiente, que tampoco lo entendí nunca, pero bueno. El caso es que la Loren llegó a Barajas y se armó el gran follón. Un operador de nodo estaba también allí, claro, y lo que pasó fue que se entusiasmó tanto que se dedicó a hacer planos, así, desde abajo, contrapicados, creo que se llaman. Y lo que resultó fue una filmación llena de curvas, demasiadas curvas para el gusto de la censura de la época. Pero bueno, mejor será que nos lo cuente un testigo del suceso. Pues pasó que el nodo, como el resto de las películas, tenía que pasar su censura. Y esa semana, por el motivo que fue, los censores no vieron el noticiario. ¿Qué ocurrió? Pues que el nodo se mandó a los cines, como se estrenaba los lunes. Esa semana pues coincidió que algún alto ejecutivo, algo del Ministerio de Información y Turismo, pues vio el reportaje. Y claro, cuando vio aquellas imágenes de la Sofía Loren tan exuberantes, pues claro, pues lo que tuvo que hacer, no hizo nada más que llamar al Ministerio y hablar con el Ministro de Información y Turismo. Inmediatamente pues se lo comunicó a nuestro director. Nuestro director, a su vez, pues nos llamó a nosotros y fuésemos a los cines, en este caso a todos los cines de Madrid, a cortar todos esos planos que eran un poco escabrosos de la Sofía Loren. Y no más, no ocurrió otra cosa. Mona Lisa, men have named you. Y ya que estamos con llegadas de famosas, yo creo que hay que hablar también de otras dos. La primera era, yo creo, la mujer más atractiva del cine. La bofetada que le dio a Glenford en Hilda nos hizo, por un lado, compadecernos del pobre, pero por otro, envidiarle por poder enrollarse con ese pedazo de señora. Rita Hayworth llegó a Madrid a rodar una película y todos pudimos comprobar lo guapa que era. La otra ya era una vieja conocida. Sus escapadas a Pamplona con Hemingway y Orson Welles la habían hecho casi de la tierra. Además, tenía un novio español, un torero, como no, que se llama Mario Cabré, y con ese sí que sí, nos pusimos todos azules de envidia. Porque Ava Gardner también estaba como un tren. Se compró una casa en La Moraleja y se quedó un tiempo con nosotros. Y todo esto sucedió porque, por aquel entonces, España se puso de moda como lugar de rodaje de películas. Más tarde vino Samuel Bronston y Madrid se convirtió casi en la sucursal de Hollywood. Just a cold and lonely, lovely work of art.
El cine español, mientras tanto, vivía uno de sus mejores momentos. Las 3 Bs, como se les llamaba, Bardem, Buñuel y Berlanga, demostraban ser los mejores directores que había habido en este país. Mientras que un cine más popular, como podía ser el de Joselito, el de Sara Montiel o la saga de las chicas de la Cruz Roja, llenaban los cines hasta los topes. Yo recuerdo cómo desde el lunes me dedicaba a estudiar cuidadosamente la cartelera, seleccionando, saboreando, como en un rito, hasta llegar el sábado por la mañana, en el que iba a la cola del cine a sacar entradas para por la tarde. Cuando le gastamos la broma, doctor Mas, ¿qué? Todos hicimos lo que tú dijiste, ¿no? Lo que es un rajado. Natural. Yo, a mí me sobran riñones para eso y para lo que queráis. Desde San Juan de Puerto Rico han volado a España los restos mortales del poeta Juan Ramón Jiménez, premio Nobel, y de su esposa Zenobia Camprubí. Era una época, indudablemente, de fuerte contraste de tonos, de claroscuros. Por un lado, en apenas 2 años, nos sentimos alborozados por los premios Nobel otorgados a 2 españoles, a Juan Ramón Jiménez y a Severo Ochoa. El doctor Ochoa se traslada al Teatro Goya, donde hablaron en su elogio el alcalde y el presidente de la Diputación, quienes pusieron de relieve el valor científico del festejado y sus aportaciones a la más moderna investigación. También se hace entrega al doctor del título de hijo predilecto de Luarca y de la provincia. Dio el festejado las gracias recordando pasajes de su niñez y agradeciendo las distinciones que había recibido. Los intentos de protesta contra el régimen de Franco arreciaban. Los estudiantes y los mineros estaban firmemente decididos a que el mundo y el propio país, un poco adormilado por el grado de bienestar material que iba logrando, no olvidasen que en España existía una dictadura. Después de una frustrada huelga general y de varias revueltas en la ciudad universitaria de Madrid, los españoles conocimos lo que era el estado de excepción durante largos meses. Entre la primera y la segunda riada, se calcula que pasaron por Valencia unos 250 millones de metros cúbicos de agua. El nivel de las aguas, que alcanzó aquí esta altura, llegó en otros lugares a los 3 metros. La gente tuvo que refugiarse en las azoteas de... Hasta el agua, 1000 veces añorada en este país de secano, parece que quiso hacerse notar. Justo al final de la década, 2 tragedias, las inundaciones de Valencia, que causaron 73 muertos, y la de Ribadelago, en la provincia de Zamora, tuvieron al país en vilo. El lago de Sanabria se asocia tristemente al drama del pueblo de Ribadelago, por la suposición de que las aguas guardan sin duda muchos cuerpos de las víctimas. En el 20º aniversario de la victoria nacional se inaugura la gran Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que, como se afirmó en el decreto fundacional, tiene la grandeza de los monumentos antiguos. Y finalmente, los 50 acabaron con una obra faraónica. En el 20 aniversario de la victoria, de su victoria, Franco inauguraba la Basílica del Valle de los Caídos. 2000 obreros, en su mayor parte prisioneros republicanos, construyeron durante 15 años el monumento que se convertiría en la tumba del dictador 26 años después. El año en que se inauguró el Valle de los Caídos, yo accedí al mercado del trabajo, que diría un cursi. Después de recorrer España entera con la compañía de la infanta Isabel, naturalmente con mi familia, entré a trabajar en los laboratorios de Madrid Film, en la calle Diego de León. Allí, además de ver mucho cine, también revelé muchas películas, entre ellas María, matrícula de Bilbao, o 15 bajo la lona. Después regresé a la Facultad de Filosofía y Letras, donde casi todo eran alumnas, y también recuerdo las carreras delante de los grises. No sé si teníamos más miedo a los caballos o a los grises, el caso es que corríamos y mucho. Son los tiempos en los que empezamos a ir a los guateques, aquellos guateques en los que la cerveza estaba caliente, en los que abundaba la yumbina y en los que, por supuesto, las chicas, siempre había una que se llamaba Maribel o Pilar, nos ponían el codo y hacían que no nos acercáramos demasiado a ellas. Sí, son unos tiempos en los que los signos externos tienen mucho que ver con nosotros. Tanto que el primer dinero que ganamos nos lo gastamos en trajes o, por supuesto, también en tomar whisky, aunque el whisky no supiera a matarratas.
Es la década prodigiosa, la década de los 60 que tanto se ha comentado, y en la que también estábamos en la luna, no solo en pensamiento y en amores, sino realmente, porque en el año 69, en 1969, los americanos pisan la luna por primera vez. Es una década en la que, por ejemplo, España sale de la pobreza y de la miseria para encontrarse con el 600 y con Benidorm, los primeros instantes del veraneo y del transporte por carretera. Pero tampoco tenemos que olvidar que en esos años muchísimos de nuestros compatriotas tienen que emigrar para que sus hijos puedan comer. En el ámbito internacional, los 60 dan figuras irrepetibles, como Kennedy, Khrushchev, Juan XXIII o Martin Luther King. ¿Y qué podemos decir de Marilyn que no se haya dicho? Su repentina desaparición, en el fondo, nos hizo un favor. A todos nos queda el recuerdo de lo que fue. Seguirá siendo joven mientras todos envejecemos. Nos ha ahorrado el espectáculo de verla convertida en una abuelita venerable llena de arrugas y de achaques. Marilyn siempre representará, como los mismos años 60, lo que pudo ser y tal vez no fue. Oficialmente en Madrid la estación televisora que depende de la Dirección General de Radiodifusión. El transmisor de la imagen y del sonido permitirá la recepción en el círculo de un radio de 50 a 60 kilómetros alrededor de la capital de España. El ministro de Información y Turismo, don Gabriel Arias Salgado, preside el acto inaugural. La televisión en España, dice el ministro en su discurso, será uno de los mejores instrumentos para el perfeccionamiento individual y colectivo de la familia española. Las emisiones empezarán a las 9:30 de la noche y durarán unas 3 horas. Nodo, mientras tanto, al igual que yo, se iba haciendo mayor. Hacía 3 años que en España había nacido la televisión, esa hermana pequeña que con el tiempo sería una de las responsables de su ocaso. Al principio, los profesionales del nodo se encargaban en gran medida de hacer posible el que muchos programas pudiesen emitirse desde el Paseo de La Habana. Más tarde, con la llegada de Eisenhower a Madrid, el noticiario tuvo que hacer un gran esfuerzo para cubrir uno de los acontecimientos más multitudinarios que ha tenido lugar en la capital de España. Antonio Mercero consigue la Espiga de Oro por su balada de los 4 jinetes, producida por Nodo. Los años 60 son para Nodo años dorados. Multitud de premios internacionales avalan la categoría y la calidad de sus documentales, mientras que el color hace acto de presencia en las ya 3 ediciones del noticiario. Se editan los Imágenes en color y multitud de documentales turísticos que se proyectan en los cines de América y de medio mundo. La década comenzó con 2 bodas reales y ahí estuvieron las cámaras de Nodo. A continuación, el burgomaestre los declara unidos y en unas emotivas y breves palabras les felicita, haciendo los más ardientes votos por su felicidad. Llamado al pie de las actas oficiales, la ceremonia civil llega a su fin. La real pareja es la primera en abandonar el Salón del Trono, iniciando el regio desfile. Va a celebrarse el matrimonio católico oficiado por el arzobispo de Atenas, que formula en castellano las preguntas de ritual. El cuerpo diplomático ocupa las naves laterales. La nobleza y los restantes invitados llenan las naves del templo. En lugar preferente se halla el embajador extraordinario, almirante Abarzuza, con el embajador de España en Atenas, marqués de Luca de Tena. El arzobispo de Atenas imparte la bendición a los contrayentes. Terminada la ceremonia, salen del brazo los esposos, seguidos de los padrinos e invitados. Entre el repique de todas las campanas de la ciudad eterna, se abre el Segundo Concilio Vaticano. Ese mismo año se inauguró el Concilio Vaticano II, pero a las autoridades españolas nunca les gustó excesivamente los aires renovadores que traía Juan XXIII. Poco tiempo atrás había comenzado a gestarse un movimiento progresista dentro del propio seno de la Iglesia que no fue muy bien visto por los sectores más tradicionales. Era el nacimiento de los curas obreros. A partir de entonces, la Iglesia, muy apegada al Estado desde el fin de la Guerra Civil, comenzó a tomar posiciones y al menos una parte de ella se acercó más al pueblo y a sus demandas sociales.
Hugh Thomas publica en la editorial Ruedo Ibérico su libro sobre la guerra civil y nace una nueva revista, Cuadernos para el Diálogo, que se convertirá en la lectura obligada de políticos de la oposición, intelectuales y miembros de la progresía. Pero mientras todo esto sucede, el gobierno sigue concentrado en su intento de demostrar al mundo aquello de que España es diferente. Los turistas nórdicos, hambrientos de sol y de tipismo, llegan en oleadas a nuestro país. De ello nos beneficiamos, y nunca mejor dicho, los jóvenes. Progres y niños bien, obreros e ingenieros de caminos, canales y puertos, camareros y guardias urbanos, todos nos lanzamos al nuevo deporte nacional, la caza de la sueca. Acostumbrados como estábamos a Purita, nuestra novia de toda la vida, la futura madre de nuestros hijos, aquella que guisaba también el bacalao al pil pil, no nos podíamos imaginar que en el mundo existían unas señoras rubias llamadas Elke, Inga o Greta, con unos apellidos tan largos como sus propias anatomías y que no tenían ni puñetera idea de guisar, ni falta que les hacía. Los primeros vuelos charter trajeron a las costas de Benidorm y de Calella a estas vikingas que venían con lo opuesto, que por cierto eran muy poco, una minifalda, un bikini y dos ideas en la cabeza: ligar y escuchar flamenco. Bueno, al menos eso era lo que nosotros nos imaginábamos. El caso es que estábamos encantados, y el gobierno también. ¿Qué importaba que nos liberásemos de cintura para abajo si de cintura para arriba seguía todo atado y bien atado? Las divisas seguían entrando y se comenzó a celebrar la llegada del turista 1 millón, 2 millones, 5 millones, 10, 11 y así hasta no sé cuántos. Este es el solar donde se alzará en Madrid el futuro Palacio de Congresos y Exposiciones. Nuestra España, hay que reconocerlo, se empezaba a poner de moda, aunque fuese en aquellos aspectos más intrascendentes, y el régimen se apuntaba a un bombardeo. Se celebraban los 25 años de paz, con una campaña que haría sonrojarse al más duro publicista neoyorquino, y se celebraba por todo lo alto un gol que valía un campeonato y que encima se le marcaba a la mismísima Unión Soviética. Dos tantos seguidos entusiasman al público que aclama a Manuel Santana, el primer español. Porque hay que reconocer que en deporte éramos buenos. Manolo Santana ganaba en Wimbledon y el Madrid ya era exacampeón de Europa. Y sobre aquel ambiente vinieron al fútbol español Di Stéfano y Kubala, dos fenomenales jugadores, uno en el Barcelona, otro en el Real Madrid. Incluso pudo haberse dado el caso, con posterioridad se supo todo, que Di Stéfano hubiera ido directamente al Barcelona. Empezó el Madrid a triunfar con este sensacional jugador y el Barcelona lo mismo con Kubala, y lo más sobresaliente del fútbol de club fue la consecución durante 5 campeonatos seguidos de la Copa de Europa de campeones de liga por parte del Real Madrid. El nodo atendió todo aquello como atendía domingo tras domingo el partido más importante que pudiera darse, y fue un elemento de difusión del deporte y sobre todo del fútbol de un valor inapreciable. Ahí están, en el archivo insuperable de Nodo, tantas y tantas cosas relacionadas con el deporte y con los toros, que fueron las dos especialidades a las que yo particularmente dediqué mi atención de periodista. Manuel Benítez el Cordobés se convirtió en un mito. Desde los tiempos de Belmonte, o más recientemente de Manolete, no había habido un diestro que levantase tal pasión